tu amor, por tu infinito perdón. Gracias te doy por Jesús, que por amor se entregó. ¿Cómo están mis hermanos? Sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias, y sea el Espíritu Santo cada día llevándonos a toda verdad y a todo conocimiento de su palabra. Entendiendo primeramente que estamos en sus manos y en sus manos están nuestros tiempos, que Él tiene control de todas las cosas de nuestras vidas. Él conoce nuestro pensar, nuestro caminar diario, y Él sabe. Mis hermanos, nada de lo que nosotros hagamos o dejemos de ser está fuera del pensamiento de Dios. Y el Señor conoce cómo vamos a proceder, cómo vamos a actuar. Esto no quiere decir que por ende nosotros podemos hacer como queramos y cuanto queramos, pues la palabra dice que aquel que tiene esta esperanza de que es hijo de Dios y que su vida, que su salvación está asegurada en Él, se purifica a sí mismo, sino que también el Señor nos hace entender que lo que es suyo no se echará a perder, sino que todo lo que el Señor nos ha mandado, lo que nos ha pedido, es simplemente creer en Él, creer a su palabra, creer lo que nos ha dicho desde el Génesis hasta el Apocalipsis con respecto a lo que Él ha tenido para con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, somos bienaventurados, somos doblemente bendecidos, porque antes de que nosotros tengamos conocimiento, ya Dios había pensado en nosotros y nosotros estamos dentro de los planes de Él. Y lo que Dios se ha propuesto con lo que Él ha llamado no va a echarse a perder. Estamos en un proceso, como todo hijo, mis hermanos. Cuando pasamos por una situación o por cualquier circunstancia, vamos a ser procesados, vamos a ser tratados. Y no importa lo que pase, lo que suceda, el Señor guarda lo que es suyo. Guarda y sostiene celosamente lo que Él ha llamado. Mis hermanos, tengamos esa plena certeza que lo que el Señor selló, lo que el Señor puso en el corazón, eso es de Él. Y que lo que el Señor ha cuidado y lo que el Señor seguirá cuidando lo hará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, si Cristo no ha venido todavía, es porque aún la iglesia no ha llegado a la plenitud. El día que la iglesia llene su plenitud, el día que el Señor salve hasta el último de los que ha llamado a salvación, ese día el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero mis hermanos, entendamos esto. Lo que es de Dios y lo que el Señor ha llamado desde antes de la fundación del mundo no va a echarse a perder. Dios logrará su obra en cada uno de nosotros, sea de la manera que sea que tenga que pasarte por el peor proceso, en el caso de que sea el proceso, sea que el Señor que tenga que pasar por muchas circunstancias o situaciones, como quiera, Dios va a lograr lo que se ha propuesto en tu vida. Dios no es deudor de nadie, Dios no deja a medias nada. Y esta victoria de Cristo en nosotros no es una victoria que la vamos a lograr nosotros, esta es una victoria que ya Cristo la logró en nosotros. La palabra dice en Apocalipsis que nosotros hemos vencido por la sangre de Cristo Jesús, por la sangre del Cordero. Nuestra victoria está en aquel que ya venció a través de la cruz por nosotros, y el acta de decretos que pesaba en contra de nuestras vidas ha sido anulada y ha sido echada fuera de nosotros por la cruz de Cristo Jesús. Tu vida y mi vida están aseguradas en Cristo Jesús, y nadie nos va a poder arrebatar de la mano del Señor, como está escrito en Juan 10. Los que son ovejas de Dios conocen el nombre de su Señor, y Él es la vida eterna y nunca se perderán. Cristo dijo en Juan 17 que todos los que el Señor entregó, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, que en este caso era Judas, porque era hijo de perdición, no porque perdió su salvación, para que se cumpla lo que dice la Escritura. Mis hermanos, sé que esto a muchos les va a chocar, yo sé que esto a muchos hermanos les va a molestar todo esto que les digo, pero entendamos, mis hermanos, que estamos en un tiempo de gracia. Y esto no quiere decir que la gracia te da libertad de pecar, de hacer como tú quieras. Quien piensa que por causa de que somos salvos por Cristo y que la salvación nos da libertad de pecado porque ya Cristo lo hizo todo, entonces tal persona no entendió la salvación. Y por ende, o son dos cosas, o no entendió la salvación o no es salvo.
Así de sencillo. Porque la salvación no te da libertad de pecado. La misma salvación es un proceso, la misma salvación tiene un fin. Dios no te salvó para que tú entres al cielo y no te vayas al infierno únicamente. La salvación tiene un fin y un propósito. No es el fin, tiene un fin. La salvación tiene el propósito de llevarnos a ser semejantes al Hijo. Dios te salvó específicamente para que por medio de la salvación que Dios depositó en ti, tú lleves la imagen del Hijo. Este proceso Dios lo está haciendo en nosotros. Este no es un proceso que nosotros lo vamos a hacer por nosotros mismos. Este es un proceso de Dios. Dios nos manda a cuidar la salvación con temor y temblor, no porque la perdamos, sino porque esta salvación tiene un valor muy grande que no puede ser menospreciado, que no puede ser tenido en poco. Mis hermanos, lo que es de Dios se valora porque lo de Dios tiene un valor muy grande. Que Dios te hable, que Dios te enseñe el valor de la salvación al punto por el cual Cristo murió por ti. El precio que pagó, y Dios te dé la paz y la tranquilidad de saber de que lo que tú no pudiste hacer por mucho tiempo, Cristo lo logró en la cruz. Y a Dios te salvó, y a Dios te selló, tu vida está asegurada en Cristo Jesús. Pero el Señor te salvó para que cumplas un fin. Mis hermanos, una de las señales de que nosotros somos hijos de Dios es el mismo trato de Dios en nosotros. Es que Dios está logrando en nosotros cosas y algo que nosotros pensábamos que no iba a ser. Dios está desarraigando de poco a poco el viejo hombre. Son obras y cosas que Dios va a lograr en nosotros, pero Dios no dejará sobre medias. Lo que Dios te pide, lo que Dios quiere de ti, es que rindas tu corazón delante del Señor y le dispongas tu vida. Estás en las manos de Dios, estás en los tiempos de Dios. Nadie llega a la presencia del Señor cuando quiere, nadie escoge ser salvo, sino que en el tiempo y en el día especificado Dios sabe cómo trae a cada uno. Dios sabe el tiempo y la hora como el Señor trata con cada uno de nosotros. Bendigo el nombre del Señor y doy gracias porque son cosas que el Señor pone convicción en el corazón. Yo les cuento que estuve turbado por una situación que pasó en la mañana que a su tiempo los voy a contar. No quiero contarlo en este momento porque no es el tiempo. A su tiempo lo voy a contar, no ahora, pero créanse que yo tuve una lucha terrible en este día de tal manera de que mi fe se empezó a apagar de una manera tremenda. Y yo bendigo el nombre del Señor porque de repente me puse de rodillas y me puse a orar en este momento. Ya había orado en la mañana por la misma situación, pero igual me sentí intranquilo. Y de repente me puse de rodillas, mis hermanos, y empecé a orar y créanse que la presencia del Señor fluyó. Yo me sentí muy ministrado por la presencia del Señor ahora. Empezaron a soltarse lenguas. Mis hermanos, no es que yo hable en lenguas para que descienda la presencia, eso no es así. Las lenguas, mis hermanos, es algo que tiene que fluir espontáneamente, es algo que el Espíritu tiene que lograr en ti, es algo que el Espíritu tiene que provocar en ti. No es algo que tú tienes que hacer para traer la presencia del Señor porque Dios no quiere nada de nosotros. Esto tiene que fluir espontáneamente por el Espíritu Santo. No esperé hablar en lenguas, no esperé decir nada, pero tan solo sabe el Señor en el Espíritu que era lo que yo estaba orando. Tan solo el Señor en el Espíritu Santo sabe que era lo que estaba orando en el Espíritu y que era lo que estaba clamando, pero fue un buen tiempo que se estaba hablando en lenguas y el Señor empezó a ministrar, a poner confirmación y a poner firmeza acerca de lo mismo que yo les estoy diciendo ahora. Mis hermanos, lo de Dios no se va a echar a perder. Y Dios ayude y Dios abra los ojos de siervos, de pastores, de siervos de Dios, de hermanos en Cristo, que todavía están arraigados en sus corazones con esa idea, que es por lo menos la gran mayoría de cristianos, que es casi el 80-90%. Y que entendamos, mis hermanos, que esto es un regalo del Señor por causa de que nosotros estábamos lejos del gobierno del reino de Dios. Y que solamente por medio de Jesucristo tuvimos la entrada y el acceso a la presencia de Dios, mis hermanos. Esto es una introducción. Tenía esto de decirle en mi corazón, mis hermanos. Yo en verdad estoy muy agradecido con el Señor por
todo lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor está poniendo y lo que sé por la misericordia del Señor que el Señor va a seguir haciendo, en cada uno de nosotros. Dios no va a echar a perder nada que Él ha levantado. En Cristo nada se pierde, en Cristo nada se echa a perder. Somos responsables de la salvación, sí, pero eso no porque la perdamos, sino porque, esta tiene un valor muy grande, mis hermanos. Porque la salvación en sí tiene un valor extremadamente grande que no te podemos tomar en poco. Es como si a ti te entregaran $1.000 millones y tú los echaras a la basura. Es como si tú recibieras la mansión o la casa más grande cuando no tienes nada y dijeras que es poca cosa, que es algo que no se debe tomar en cuenta. Así muchas veces tratamos la salvación, porque no la hemos entendido. A veces pensamos que la salvación es una cosa normal porque no hemos entendido la magnitud de nuestros pecados. Mis hermanos, para tú entender la salvación como Dios quiere que entiendas, de la magnitud que Dios quiere que entiendas, se hace falta humildad. Se hace falta tener un corazón manso y humilde, porque para tú entender la obra de Dios en tu vida, para entender hasta qué punto el Señor Jesucristo dio su vida por ti, tú tienes que llegar al punto de entender cuánto verdaderamente han sido tus pecados, mis pecados. Somos muy orgullosos de a veces de no querer reconocer nuestra naturaleza, nuestras debilidades. Pensamos que el pecado es un problema moral cuando el pecado es una naturaleza. Mi hermano, mi hermana, tú no tenías ni yo tenía la posibilidad de acercarnos a la presencia del Señor porque el pecado nos separaba de Dios. Y Cristo vino a pagar el precio, a tomar por nosotros el lugar que nosotros debíamos llevar. Cristo llevó el pecado de Adán porque en Adán todos hemos sido condenados. Pero en Cristo, por medio de la muerte suya, en Él somos salvos. La palabra de Dios dice que Él nos amó de tal manera que dio su Hijo para todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna no es una decisión que tú tomes, sino es una decisión de Dios en tu vida. La palabra dice los cuales han sido engendrados por la voluntad de los cuales no han sido engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios, dándote a entender que quien decidió tu salvación y quien te engendró antes de la fundación del mundo para que tú fueses salvo fue Dios. Tú no tomaste parte en la salvación, sino Dios. Y tampoco la tomarás parte, eso es algo que ya Dios selló para siempre en tu vida. Y lo que Dios ha propuesto contigo lo va a lograr. Pero Dios dispone de ti que tú rindas tu corazón genuinamente y que le dejes a Dios obrar. La obra es de Dios, mi hermano. La obra es de Dios, mi hermana. No es de hombres. Sé que muchos hermanos les choca lo que yo les estoy diciendo. Sé que muchos hermanos pensarán que lo que yo digo es una herejía, es una mentira del diablo, que es un engaño, que es una mentira, que yo estoy provocando que me venga más daño a la iglesia, pero no es así. Por mucho tiempo yo pensé de la misma manera, mis hermanos, y tanto tiempo que terminé con el corazón turbado, sin paz, hasta que entendí, lo que la palabra decía, que lo que Dios selló y lo que Dios tomó para su gloria no se pierde. Y entendí que nada de lo que yo pueda hacer o cuanto yo pueda hacer va a ser suficiente para poder alcanzar a Dios, sino que hay una canción que nosotros cantamos que se llama Jesucristo basta. Una de las cosas, mis hermanos, que Martín Lutero vivió justamente cuando empezó la reforma fue lo mismo. Martín Lutero constantemente se latigueaba porque no importa cuántas buenas obras hacía, no importa cuántas cosas buenas él hacía, se sentía todavía indigno, se sentía todavía condenado. Nunca se sintió hijo de Dios y no importaba cuántas veces.
como todos los seres humanos, tenía pensamientos impuros muchas veces, pensamientos que él no quería tener. Y no estoy solo hablando de lo que es lascivia, lujuria, sino a veces pensamientos pequeños, cosas tan pequeñas que ante los ojos de Dios no son agradables, pero que pesan en nosotros y queramos o no queramos, están ahí porque está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza carnal, mis hermanos. Cuando tú naciste de nuevo, no es que solo va a quedar, ya quedó la espiritual y la carnal muere inmediatamente, no. Peleas con las dos naturalezas. Estás peleando con la naturaleza carnal que quiere lo que Dios no quiere, con la espiritual que quiere lo que la carne no quiere. Entonces, muchas veces Lutero tenía esas luchas. Hasta que en un escrito, y estoy seguro que fue esto, que escribió una palabra que el enemigo por tanto tiempo se lo ocultó, que por las llagas de Cristo hemos sido curados. Y que Él se llevó todo pecado y toda dolencia en la cruz del Calvario. Y por sus llagas hemos sido curados. Esto cambió la vida de Martín Lutero, mis hermanos, a tal punto que se levantó una reforma muy poderosa en el espíritu, donde el Señor empezó a avivar al pueblo de Dios, a empezar a avivar a su iglesia. Mis hermanos, las cosas no suceden por suceder. Y te vuelvo a decir y te repito esto. Lo que es de Dios no se pierde. Y Dios sabe cómo el Señor trata con sus hijos. El Señor sabe valerse de muchas cosas para lograr su objetivo con los hijos suyos. Pero lo que Dios ha sellado no se van a echar a perder. Esto es tremendo porque aún cuando tú llegues arrastrándote a la presencia del Señor como quiera, Dios te va a llevar a su presencia, aunque se arrastras. Pero si tú estás en el sello de Dios, si tu vida ya está sellada para Dios, aunque te quieras huir de su presencia, aunque tú te quieras correr, aunque tú te quieras escapar de Él, aunque tú te quieras resistir a su presencia, no vas a poder. No vas a poder. Y he visto testimonios. Yo mismo lo he vivido, mis hermanos. Aunque tú te quieras escapar de la presencia del Señor, no vas a poder. Dios va a lograr contigo lo que se ha propuesto sí o sí, mis hermanos. Nadie puede escapar al propósito de Dios. Jonás se quiso escapar y el Señor le trajo como un pez de vuelta al propósito. Nadie puede escapar al propósito de Dios. O el Señor usa peces o usa elefantes o lo que quiera que use. Como quiera te va a volver a traer al propósito. Aprende a entender que lo que Dios selló no se pierde. Si tú lo quieres recibir en el Señor, recíbelo. Eso ya depende de ti. Ya depende de que tú quieras recibir. Pero es la convicción que a mí el Señor me ha puesto. Mis hermanos, estamos en el estudio acerca del efod, de lo que es las vestiduras sacerdotales, antes de empezar el tema. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu nombre y te doy gracias, Padre. Señor, porque nada está oculto de tu presencia, Señor, sino que todas las cosas, Señor, Padre, están al descubierto. Señor de la gloria, tú conoces, Señor, los que son tuyos, dice Padre, y tu palabra también dice, apártese, Señor. Apártese de iniquidad los que invocan el nombre de Dios. Señor de los cielos, gracias porque en tus manos están nuestros tiempos, Señor. Y nuestro futuro y nuestro porvenir en ti están sellados. Señor, enséñanos a descansar en ti. Quita la incredulidad, quita la falsedad. Quita el humanismo de nosotros, Señor, y ábrenos el corazón, Señor de la gloria. Revélanos, Señor, cada día más tu reino, Señor. Enséñanos a amar tu presencia. Amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Pon corazón para contigo. Yo te pido, Señor, que mi boca sea abierta con tu poder, que no hable nada de mí, que no sea mi boca, que no sea mis palabras, que sea tu Espíritu Santo. Y tú pongas convicción en mi corazón de lo que tengas que hacer en mi vida, papá, y en mi familia, y en tu iglesia, porque, Padre, estamos en tus manos. Gracias, Señor, porque lo que es tuyo, Señor, no se echará a perder. Porque lo tuyo, Señor, no se echa a perder, Señor. Gracias. Yo bendigo tu nombre. Porque ese es el descanso y el reposo que te pones en el corazón. Ayúdanos a vivir en esa fe genuina, papá. Que estamos en tus manos.
No, Señor, por el decir como quien dice, "Uiu, me salvé porque estoy en las manos de Dios", sino, Padre, en un genuino agradecimiento. No merecía tu amor, no merecía tu misericordia. Yo he sido miserable, pusilánime de todo, Señor. Y en esa condición tú me viste, me salvaste. Estaba en el lodo, Señor, estaba en el fango, Padre, de ahí me sacaste, ahí nos sacaste, Señor. Nos sacaste del fango del mundo, Señor, del fango, Señor, de, del pecado, de la condenación, Padre, nos pusiste, Señor, en lugares espaciosos, a tu presencia. Tú nos sacaste del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y nos colocaste, Señor, en tierra espaciosa. Somos tuyos, y lo tuyo permanece, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Padre, porque estamos en tus manos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Sosténnos con tu mano poderosa en esta noche, Señor, y logra tu plan en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, continuamos con lo que son las vestiduras sacerdotales. Ya hablamos acerca de los calzoncillos, hablamos acerca de lo que es el, el, la túnica, y hablamos del cinto de la túnica, y hablamos del manto del efod. Recordando que esto está dentro de lo que es la dispensación de la ley, y lo que vamos a entrar directamente en este momento es el efod. Por el tiempo voy a dedicarme específicamente solo a lectura, para ya entrar en detalles y para facilitar un poquito más lo que es el estudio. No voy a explicar muchos, sea lo que el Señor permita hacer, pero principalmente lo que se va a hacer es solamente lectura, acorde el Señor quiera. Así que, mis hermanos, entremos al estudio. El efod. Dice, el efod está en el libro de Éxodo 28, 5, 7, Éxodo 29, 2, 3 y Levítico 8, 7. ¿Qué era el efod? El efod era el vestido sacerdotal por excelencia. Consistía en un vestido exterior sin mangas que llegaba por debajo de la cintura, teniendo dos partes unidas, una por delante y otra por detrás. Tenía dos partes unidas, una por delante y otra por detrás, enlazadas por un cinto del mismo material que el efod. Ahora, trabajando con pericia, eso según Éxodo 29:5, tenía además dos piedras de ónice engastadas con oro en las hombreras, en los hombros, engastadas con oro en los hombros, que le daba una singular belleza. Pero, ¿qué significa espiritualmente esta prenda? Punto 1. Revela el camino de Cristo, de la eternidad a la eternidad. Y eso lo vamos a ver en los colores. El efod estaba bordado con oro, azul, púrpura y carmesí, y lino torcido. Nuevamente retomamos lo que son los 4 colores que se mencionaron del tabernáculo, que se mencionaron con la vestidura anterior, que era el manto del efod, que también tenía los 4 colores. Aquí se añade el oro. El oro también representa divinidad, mis hermanos. Ahora, es interesante notar que eran los mismos colores de la puerta del atrio del tabernáculo. Ese orden nos menciona 24 veces. Este orden nos menciona 24 veces. El azul sabemos que representa el Evangelio de Juan, púrpura el Evangelio de Mateo, carmesí el Evangelio de Marcos y lino torcido el Evangelio de Lucas. Ya se explicó anteriormente por qué significa esto, por qué significa esto, estos colores, los 4 evangelios. Ya se detalló en los otros videos, los pueden ver si ustedes gustan, mis hermanos, los videos anteriores acerca de lo que estamos viendo de las 7 dispensaciones acerca de lo que es el tabernáculo. Ahora, escudriña el significado de los colores
escudriñando el significado de los colores, encontramos que primero el oro habla de la divinidad de Cristo. Esto según Mateo 2:11, Apocalipsis 21:21, y describe su estado y forma original, según Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, hablando de Jesucristo. Su estado original era Dios. A esto se refiere el oro. El azul señala el cielo como el lugar donde Jesús salió para venir al mundo y tomar la forma humana. Esto según Juan 6:32 y 33 y Juan 6:51. Ahora, el carmesí o rojo describe la naturaleza humana que adquirió al encarnarse. Habla de la forma humana que él tomó al encarnarse, al ser un hombre. La palabra Adán en su mitología significa tierra roja. Esto según el libro de Juan 1:14 y Filipenses 2 del 7 al 8. Ahora, ¿qué significa el púrpura? El púrpura simboliza el color de la realeza. El sacerdocio real que Cristo actualmente desempeña en el cielo se describe en este color, según Hebreos 4 del 4 al 16. Esto hablando de lo que es el sacerdocio conforme a Melquisedec. 7:24, 7 del 24 al 26 y 9:24. Ahora, el lino blanco siempre señala santidad, que está entretejida en todo ser de Cristo. Él es el santo desde la eternidad hasta la eternidad, según Marcos 1:24 y Lucas 1:35. Ahora, en otras palabras, este orden habla del caminar con Cristo. Hablamos hablamos del origen que es el cielo, hablamos de la divinidad, de quién era Cristo, hablamos de que Él se humilló al punto de que se hizo hombre, hablamos de la realeza en el sentido de que Él asumió el sumo sacerdocio como como el Señor le mandó, viviendo 33 años inmaculado para llevar una ofrenda pura al Señor, porque Él era la ofrenda. Pero también como ofrenda, también era el sacerdote que estaba encargado de presentar la ofrenda delante del Señor. Y el blanco que habla de la santidad, habla de la vida perfecta de Cristo, una vida inmaculada. Ahora, este orden habla de caminar con Cristo, donde desde el seno del Padre, hasta el trono del cielo a la diestra de Dios. Eso es el punto 1. Punto 2. Revela la fuerza de Cristo al llevarnos ante la presencia de Dios. Esto representado en las sombreras. El primer punto hablaba de los colores, aquí te habla de las sombreras. Las dos piedras de ónice engastadas en oro, que tenían grabadas los nombres de las tribus de Israel, con los dos anillos de oro que los hacían al efod y al pectoral, revelaba grandes verdades y enseña, primero, que Cristo es todopoderoso, su fuerza omnipotente nos pertenece indiscutiblemente, su fuerza omnipotente nos pertenece indiscutiblemente. El hombro que sustenta el universo sostenía al miembro más débil y oscuro de la iglesia reclinada a precio de sangre. Date cuenta que aquí te está hablando, mira, cuando habla aquí de los hombros y habla de las piedras, habla del pueblo de Israel, porque estamos hablando de las 12 tribus. En este tiempo, ¿cuál es la representación de Israel? Somos la iglesia, entonces estamos en los hombros de Dios. Y estamos en los hombros por medio de la sangre de Cristo. En otras palabras, estamos sostenidos por Él. Él sostiene a su iglesia, aún en el estado que está. Reclinada a precio de sangre, reclinada a precio de sangre. Redimida, a precio de sangre.
Yo puse la D en forma de CL, entonces por eso le leí mal, perdón. Redimida. El hecho de que el nombre de los hijos de Israel estuvieran grabados sobre sus sombreras, indica que todos los creyentes en Cristo serán llevados ante la presencia de Dios, todos sin excepción, y que por estar unidos a una cadena de oro, al cuerpo del sacerdote, jamás nos dejará. Y el Señor sigue recalcando que lo suyo no se echará a perder. Jamás nos dejará. Y no perecerán. Mis hermanos, cada prenda te habla de la obra redentora de Cristo, de una obra maravillosa. En cada cosa el Señor revela específicamente el plan y el propósito. En la ley se te enseñaba que para tú entrar al cielo tenías que tener obras. Pero Cristo te enseña que para entrar a la presencia del Señor basta solamente su sangre y entrar al trono de la gracia de Dios. Dice la palabra que a Abraham le fue contado por justicia por creer, porque él creyó a Dios. La fe te es impuesta por Dios. No es algo que nace por ti, no es algo que tú la formas, no es algo que tú la creas. La fe nace, dice la palabra, del oír y el oír la palabra de Dios. La fe nace por causa del Espíritu en tu vida. La fe es un fruto del Espíritu Santo. La fe es una consecuencia de haber nacido de nuevo, porque esto es algo que ya Dios impregna tu vida. No es tu fe, sino la fe de Cristo. No es el positivismo, sino la fe de Jesús en ti, por la cual tú te acercas al Padre. Porque si somos sinceros, y vamos a ser bien drásticos en lo que yo voy a decir, mis hermanos, mis hermanas, en tu decisión personal, tú nunca te ibas a acercar a Dios. Porque nosotros, en nuestra misma naturaleza pecaminosa, estamos constantemente para escoger solamente lo malo y lo peor. Punto. No hay nada bueno en nosotros, mis hermanos. En el hombre no hay nada bueno. Como yo dije, entender la obra salvífica implica humildad en el corazón. Decirte que no hay nada bueno en ti es insultarte. El decir que no hay nada bueno en mí es insultarme. ¿Por qué? Porque hablas contra mi yo, hablas contra mi ego. Porque es decir que yo no puedo lograr nada para alcanzar la salvación, que no tengo nada de bueno. A una persona que le digan que no tiene nada de bueno, se va a ofender, se va a molestar. ¿Cómo es posible que Dios no ha visto nada bueno en mí para que me tope? A veces hay enseñanzas que yo he escuchado, mis hermanos, que dice, algo Dios tuvo que haber visto de bueno en ti para que te tome en cuenta. Y Dios no vio nada bueno en ti. Es simplemente misericordia. Es la gracia de Dios sobre tu vida, es la elección de Dios sobre ti, independientemente de cómo seas, porque esto no es una decisión tuya, es una decisión de Dios. Mi hermano, mi hermana, no hay nada bueno en nosotros. En nosotros solamente hay maldad, maldad y maldad. Nosotros por naturaleza escogemos siempre lo malo. Y muchas veces, aunque escojamos aparentemente lo bueno, los fines son malos. Porque muchas veces cuando nosotros hacemos algo sin la voluntad del Señor, o sin la guía de Dios, o si no es para glorificar al Señor, en la guía de Dios, es malo. Mis hermanos, nosotros a veces tildamos el pecado y las cosas como algo fuerte, como alguna cosa, pero el pecado va mucho más allá. El pecado es una naturaleza. A veces nosotros pensamos que porque una persona tiene relaciones sexuales con alguien ya es el mayor pecador. Sin embargo, el Señor dice que da lo mismo que una persona no solamente peque en el hecho de que tenga relaciones con alguien, sino que una persona la codicia. El hecho de que tú tengas un pensamiento que no agrada a Dios y que intencionalmente no lo quisiste, pero está en tu mente, eso muestra que estás en una naturaleza caída. Entonces entendamos esto, o sea, en nosotros no hay nada bueno. Entender la salvación, entender la obra de Dios implica un acto de humillación bastante fuerte. Porque solo cuando reconoces el nivel de tu maldad y el nivel de tu pecado,
y entiendes tu necesidad de Dios, de que nada bueno hay en ti ni nada puedes hacer por ti para alcanzar la vida y la salvación, y entiendes que solamente Cristo lo puede lograr porque tú no estás en la capacidad, porque tu naturaleza es mala. Que a ti te digan que eres malo ofende, pero esa es la verdad. Somos malos, no hay nadie bueno, no existe ni uno justo, dice la palabra del Señor. Confrontarnos a eso duele, lastima, ofende, pero esas son las verdades que liberan, mis hermanos. Esas son las verdades que nos van liberando, y que Dios nos ayude a morir a nosotros. Porque muchas veces por esa falta de morir a nosotros es lo que nos impide mirar la salvación con los ojos de Cristo, con los ojos que Él quiere que miremos. Mis hermanos, la mansedumbre y la templanza son frutos del Espíritu Santo. No es algo que tú lo vas a desarrollar, no es algo que tú lo vas a lograr. Cuando el Señor dice al que venciere, no se refiere que si no vences te pierdes, como muchas veces se explica en las Escrituras, sino que ahí mismo en la palabra te dice que hemos vencido por la sangre de Cristo. Ya vencimos por Cristo. Tú ya venciste en Cristo Jesús. Ya la recompensa la tienes en Cristo. Obviamente hay coronas que esas sí las debes ganar. Las coronas sí las debes ganar. Las coronas sí las debes hacer, pero ¿cómo se las gana? En obediencia. No haciendo actos, no buscando obras personales o buscando maneras manipuladoras, porque hay que decir las cosas como ser maneras manipuladoras de convencer a Dios. Es obediencia. Y es en la obediencia donde se alcanzan las coronas. Lo tuyo, lo que es de Dios, mi hermano, mi hermana, ya está seguro. Pero si tú dices en tu corazón, entonces, como yo soy salvo, como ya mi salvación está asegurada en Cristo, y no tengo nada que hacer porque Cristo lo hizo todo, entonces voy a vivir nomás como yo quiero, de todas maneras. Como dice el hermano, que Dios como quiera me va a llevar a su presencia y Dios me va a cambiar como quiera, entonces mejor vivo nomás desordenadamente, como Dios quiera me va a sacudir, y Dios va a lograr mi vida porque Dios lo va a hacer. Decir eso primeramente muestra que no has abierto genuinamente tu corazón a Dios y que no tienes un interés por Dios. Y eso muestra genuinamente, y eso deja entera de dudas si verdaderamente naciste o no naciste de nuevo. Entonces, una persona que recibe al Señor en su corazón no lo recibe por una decisión personal, sino porque Cristo lo ha llevado a esa decisión. Y todo aquel que nace tarde que temprano va a dar fruto, porque Dios está haciendo una obra poderosa. Pero una de las señas que Dios pone en los hijos de Dios es una hambre y una sed y un deseo por su presencia. Confundimos muchas veces las cosas y pensamos que por el mucho estudio, por la preparación o por un puesto, nosotros ya estamos asegurados. ¿Por qué el Señor Jesucristo decía en su palabra cuando estaba escrito en el libro de Mateo, y decía la palabra del Señor que les decía: nunca os conocí, apartados de mis, hacedores de maldad? Pero eran gente que hacían señales, hacían milagros, hacían prodigios, hacían muchas cosas en el nombre de Jesús. Y se supone que eso no hacen los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué Dios les dijo nunca os conocí? Y entendí por la palabra, mis hermanos, que el hacer señales, el hacer milagros y prodigios no son señas de que somos hijos principalmente y que somos agradados por Dios. Claro, las señales, milagros y prodigios son un respaldo para el mundo porque muestran que Dios está en nosotros. Pero, mis hermanos, entendamos esto, pero Dios conoce los que son suyos. A la larga, mis hermanos, no es tanto cuántos milagros, señales y prodigios hagan, porque ahora hay mucha gente, y créanme, les digo, mis hermanos, que ahora tú miras gente, mis hermanos, y esto hay que decirlo con tristeza, gente que predica la palabra del Señor con autoridad, poder y todo eso, pero que te desvía más de la verdad que lo que deberían llevarte a la verdad. Y los mismos apóstoles hablan de estos como falsos profetas, falsos apóstoles, que en vez de llevarte a Cristo, te llevan a sí mismos. Te llevan a sí mismos.
Entonces, esto es un peligro tremendo de lo que el Señor habla. Pero el Señor te deja claro que lo que es de Dios no se pierde, sino que lo que Dios logra en sus hijos lo va a lograr. Dios sabe quiénes son suyos, dice la palabra del Señor. Y Dios a la final sacará al descubierto. Yo escuché de una sierva de Dios que en el cielo habrán sorpresas. Hay personas que pensamos que son unos tremendos siervos, unos tremendos hijos de Dios, y que a la final nunca fueron hijos. Y solo Dios sabe quiénes son. Todo eso, mis hermanos, hay que entenderlo. Alguna vez el pastor Adrian Rogers predicó esto alguna vez acerca de la seguridad de salvación y él dice lo mismo. Cuando él hablaba de aquellos que eran falsos profetas, falsos apóstoles, él fue muy claro y dijo, no está diciendo en ningún momento que ellos perdieron su salvación. De hecho, él asegura que ellos nunca perdieron su salvación. ¿Por qué razón? Porque nunca la tuvieron. Muchos dicen que Judas Iscariote perdió su salvación. Judas no perdió su salvación porque nunca la recibió. Nunca fue salvo. Y como yo sé que Judas Iscariote nunca fue salvo, pero tú dices que Judas nunca fue salvo, pero él estuvo con Jesucristo. Pero él estuvo con los 12 apóstoles, él estaba entre los discípulos de Dios, caminaba con Jesucristo. ¿Cómo tú me puedes decir que él nunca fue salvo? Sencillo, porque la palabra dice en Juan 17 que todos los que el Señor se le dio, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Y cuando dice hijo de perdición, quiere decir que ya estaba sellado para perderse. Y que el propósito que tenía Judas no era tanto el hecho de que él tenía que ser un discípulo más, sino que el propósito y por el cual Dios lo había escogido es porque él tenía un propósito explícito para que él sea el instrumento para que Cristo sea entregado. Pero luego dice, ay de aquel, mejor le hubiese sido no haber nacido. Ya Dios sabía, ya Jesús sabía. El mismo Señor Jesús, que sabía lo que Judas iba a hacer, también le dijo a Pedro, tú me negarás 3 veces. Tú me negarás 3 veces. Pero el mismo Jesús le dijo a Pedro, cuando el Señor te vuelva, levanta a los hermanos. ¿Por qué? Porque dijo, Satanás pidió permiso para zarandearte a ti, pero yo le he pedido a Dios para que te dé la fe. Una vez que tú vuelvas, porque ya le hizo saber que por causa de negarle 3 veces, él se iba a apartar, él se iba a decaer. El Señor Jesús ya lo sabía, se lo dijo. Se lo dijo. Y les invito a que estudien las Escrituras y lo vean. Él mismo se lo dijo. Tú te vas a apartar. Pero cuando tú te reafirmes y cuando el Señor te vuelva a levantar, levanta a tus hermanos, porque de hecho sí te vas a apartar. Se lo dijo. Pero decía, no, es que aunque todos se apartaren, yo nunca me apartaré. Y él dijo, no, de cierto te digo, que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Me negarás 3 veces. En el Antiguo Testamento dice que el que niega a Dios, Dios le negará a él. En lo que es en el Antiguo Pacto, sin embargo, aquí el Señor Jesucristo le dice, pero tú me vas a negar. Y no le dice, porque tú me niegas te voy a desechar. Ella sabía el propósito para el cual Judas iba a estar. Ella sabía que Judas no era un hijo de salvación, sino de perdición, porque el mismo Señor lo dijo en el libro de Juan. Y te podrá sonar injusto, te podrá sonar malo, pero entonces, ¿cómo es posible? O sea, esto tú lo puedes llamar como tú quieras, pero sobre todo esto tiene un nombre, se llama soberanía de Dios. Y es muchas veces lo que no se predica en las iglesias. Soberanía. Pero es que Dios tiene todo el poder, sí. Pero el hecho de que Dios tenga todo el poder no quiere decir que todo el tiempo la voluntad del Señor va a ser sanar y obrar porque tenga el poder. Predicamos el poder de Dios, pero no predicamos la voluntad de Dios. Y toco estos temas porque solamente el Señor sabe por qué lo hace. Termino con esto. Y no perecerán jamás, dice, esto está en Juan 10:28, lo que les digo. Dice, jamás nos dejará, dice, y no perecerán jamás. Ojo,
no perecerán jamás. No perecerán jamás. No es que un día estás firme y luego el siguiente día ya no estás firme, no que tu salvación la recuperaste y otro día la perdiste. No, mis hermanos, no es así. No perecerán jamás, dice. Aquí habla de las ovejas y no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso refleja lo que son las sombreras. Aquí está la enseñanza, mis hermanos. Y yo tuve que investigar bien para ver esto, mis hermanos, porque a veces uno saca cualquier cosa de las enseñanzas, pero tú tienes que entender primeramente dos puntos y de por qué se tomaron estas enseñanzas. Primer punto, mira, yo pudiera coger de cualquier lugar. Yo les expliqué que esto cogí de Blogspot, de este tipo de enseñanzas, y que el Señor más bien puso esas enseñanzas en mi camino. Pero, ¿cuáles son los factores por el cual se escogió estas enseñanzas? Y por el cual yo sé que el Señor puso. Mira, hay dos factores. La primera es que esta te tiene que llevar a la presencia del Señor. Y dos, o sea, es la dispensación en la que nosotros estamos, mis hermanos. Toda enseñanza, por más que sea exhortación, consolación y edificación, que no te lleve la gracia, son temas que no deberías tomar. Dios exhorta por amor. Mira, la gracia no te da libertad de pecar, no es que porque estamos en la gracia, no haz lo que tú quieras, peca, no es que el Señor te dice, no es que igual Dios te va a perdonar. Eso no es así, mis hermanos. La palabra dice que si pecamos tenemos abogado en el cielo, pero nos dice antes que no pequemos. Pero si pecamos tenemos abogados, sí, pero preferible que no pequemos. Ahora, el Señor te da a entender que la gracia no se te dio para que tú tengas libertad de vivir una vida desordenada o vivir como tú quieras. La gracia fue entregada para cumplir un propósito que es llevar la imagen del Hijo. La salvación que tienes, que nadie te la va a quitar, no se te dio para que tú te vayas al cielo y ya, sino para que por medio de esa salvación lleves la imagen del Hijo. Tengas la imagen del Hijo. Ahora, toma en cuenta, mi hermano y mi hermana, que esta prenda te deja entender claramente que lo que Dios llamó y Dios sostiene no se pierde. Mis hermanos, Israel, aunque estamos en la dispensación de la gracia, Israel tiene el corazón cerrado a Dios. Dios no abandonó a Israel. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, cuando se ha salvado hasta el último de los que han de ser salvos, el Señor volverá a Israel. Porque Dios es un Dios de pactos. Dios ya hizo un pacto con Israel. Y Dios no va a violentar ese pacto. El pacto nuestro es en Cristo Jesús con la iglesia. Y ese pacto no es violentado, mis hermanos. Dios sabe cómo va a terminar su obra en su pueblo y en sus hijos. Y Dios sabe de qué manera el Señor trabajará y terminará su obra. Pero el Señor, a la medida que va trabajando, Él también va quitando lo que está de más de nosotros. Y vas a tener tiempos incluso de incomodidad, tiempos donde el Señor va a ir arrancando. Vas a tener batallas porque estás con una doble, con dos naturalezas, que es la carnal y la espiritual. Eso, mi hermano. Toma en cuenta estas dos cosas. Primeramente, que esto te tiene que llevar a Dios. Y segundo, entender en la dispensación en la que estamos. Mis hermanos, enseñar que la dispensación de la ley sigue vigente, enseñar que estamos todavía en el antiguo pacto, es terquedad y necedad. Porque el Señor Jesucristo, para hacer un nuevo pacto, anuló el primero a través de su muerte. Ya no estamos en el antiguo pacto, estamos en un nuevo pacto, en el pacto de la gracia. Y tú vas a encontrar en el libro de Hebreos, incluso cuando hablan de un versículo que generalmente utilizan para hablar de la condenación, de que se pierde la salvación, lo cual no te está diciendo eso. Y lo he dicho muchas veces, te habla del espíritu de hacer afrenta al espíritu de gracia. ¿Cómo tú haces afrenta al espíritu de gracia? Cuando tú no descansas en Cristo Jesús en la obra salvífica que te dio, sino que dependes de tus obras, de lo que tú puedas hacer y cuánto tú puedas hacer para alcanzar la salvación o para retener la salvación.
hacia afrentas del Espíritu de gracia. Ahora, el descansar en el Señor no quiere decir pecar, porque el descanso en Cristo también quiere decir descansar. Quiere decir reposar de toda cosa para que a través de esa vida tú puedas tener la vida de Dios. No es algo que se fuerza, mis hermanos, es una naturaleza. Es algo que tiene que ser fluido, tiene que ser natural. No nace porque no nace por un esfuerzo tuyo, sino por la obra y gracia del Espíritu Santo en tu vida, en tu espíritu. Yo ya he explicado muchas veces que los que hemos nacido en Cristo, hemos nacido por el Espíritu, no somos seres solamente de alma y cuerpo para decirnos que cuando se te habla de que se te pierde el alma, tienes un alma pero eres espíritu, y el Espíritu vuelve a Dios. Y el Espíritu vuelve a Dios. Ahora, el efod era el vestido más precioso del sacerdote, pero esta hermosura brillaba porque las verdades son grandes y las verdades reveladas son grandes. Repito, el efod era el vestido más precioso del sacerdote, pero esta hermosura brillaba porque las verdades son grandes y las verdades reveladas son grandes. Y aquí tú te das cuenta, mi hermana y mi hermana, que una de las verdades reveladas es que el Señor sostiene lo que le ha llamado. Si el Señor te llamó, si el Señor te selló, tú eres pertenencia de Él hasta el día de Cristo Jesús. Y tú te vas con Él el día que el Señor venga. Pero señales del Señor te dará a entender si tú eres un hijo de Dios cuando aprendas a entender que tú tienes que vivir una vida que se consagre constantemente al Señor. Esto no es de que si no lo haces te pierdes, mi hermano, mi hermana, sino de que cuando tú entendiste lo que tú has recibido del Señor y entiendes que recibiste una naturaleza espiritual, entonces entiendes que tienes que vivir en esa naturaleza. Vas a tener una lucha con la naturaleza carnal, pero pídele en oración al Señor que te ayude a caminar en esa naturaleza espiritual. Yo, mis hermanos, estoy recomendando a cada persona, a cada hermano que se conecta, que escuchen los audios de lo que es la vida en el espíritu, del pastor Juan Radamés Hernández. Ahí les va a explicar mucho mejor lo que en este momento les estoy hablando, mis hermanos. Dios ponga en tu corazón la paz y la armonía que Él quiere poner en tu vida para que entiendas que lo que es de Dios está seguro en sus manos. Estás en los hombros de Dios, estamos en los hombros de Dios y nadie nos arrebatará de su mano. Nadie nos arrebatará de su mano y jamás pereceremos. Promesa del Señor. Recibe esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu nombre y bendigo tu presencia, Señor, porque tú no te equivocas en la palabra, Señor, y en lo que tú hablas, Padre de la gloria, sino que tu palabra es perfecta, Señor, y buena, Padre, para que encontremos el reposo necesario, Señor, en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, por amor a tu nombre, Señor, primero enséñanos a caminar, Señor, en el carácter de Cristo, que es amor. Porque no basta solo con predicar, Padre, no basta solo con abrir la boca, no basta solo con estas enseñanzas, sino que esto sea una vivencia. Padre, cuánta gente necesita, Señor, conocer de ti. Aunque, Padre, sabemos que hay un número, Señor, específico de los que tú sellaste, pero tú quieres que tu verdad sea conocida a todos, papá, porque tú amas, Señor, a todos. Padre, logra lo que tú te has propuesto en tu iglesia, Señor, en tu remanente, pero sobre todo logra la obra, Señor, en cada uno de tus hijos. Alcanza hogares, alcanza familias, porque fiel es tu palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Señor, que usted tenga misericordia, Señor, de gente sin autoridad, en eminencia, papá. Que usted tenga autoridad, Señor, Padre, que tenga misericordia en aquellos, Señor, que están en autoridad y en eminencia, Señor, en tu pueblo, en el cuerpo de Cristo. Que perdones, Señor, la rebeldía, la rebelión, que perdones, Padre, el orgullo, la soberbia, la altivez, Señor, de nuestros corazones, el tener un alto concepto de nosotros mismos y un alto concepto de lo que creemos saber. Perdónanos, Padre. Limpia nuestros corazones, lávanos, santifícanos y restáuranos. Llévate lo que no es tuyo, Señor. Recibe toda gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Sella esta palabra con poder y autoridad, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios guarde tu vida, tu casa, y que sea un tiempo, mi hermano, de refrigerio. Te recuerdo que estamos en el año de
de los tiempos límites y de las oportunidades. Que el Señor te ayude a aprovechar cada oportunidad que Él te da, pero sobre todo que el Señor te ayude a tomar en serio lo que Dios te ha entregado, porque Dios te dará cuentas de cada cosa que has recibido de Él. Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos.